¿Saben esa sensación? Esa corazonada, esa cosa en el estómago sobre una situación que simplemente no se puede poner en palabras. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno a explorar de dónde viene exactamente esa sensación y por qué podría ser, de hecho, la clave para el cambio personal. Vamos a desentrañar juntos el concepto de lo implícito. A ver, para empezar, pensemos en un enigma que tuvo a los psicólogos rascándose la cabeza por décadas. Con cientos de tipos de terapia que existen, ¿qué es lo que de verdad marca la diferencia? ¿Por qué algunas personas logran un cambio súper profundo y otras se quedan estancadas, sin importar qué tan bueno sea el terapeuta? Y justo esta pregunta nos lleva derechito al trabajo de un filósofo y psicólogo brillante, Eugene Gendlin, porque su investigación nos dio una respuesta que fue, la verdad, sorprendente y muy, muy profunda. Aquí es donde la historia se pone súper interesante. Gendlin decidió ignorar lo que todo el mundo estaba mirando, o sea, la técnica del terapeuta, y en cambio se enfocó de lleno en el cliente, pero no en lo que decía, sino en cómo lo decía, cómo hablaba y procesaba su mundo interno en esas sesiones. Y fue justo ahí donde encontró la clave de todo. Descubrió una diferencia a primera vista sutil pero en realidad crucial, en cómo los clientes que sí mejoraban hablaban de sus experiencias. Y la pista no era mental, para nada, era corporal. Y el contraste que encontró, como vemos aquí, es fascinante, de verdad. Los clientes que avanzaban hablaban de una manera muy particular, más despacio, como dudando, casi como si estuvieran buscando a tientas las palabras correctas para algo que sentían por dentro. En cambio, los que se estancaban hablaban acerca de sus problemas de una forma rápida, abstracta, casi como si estuvieran leyendo un informe. O sea, no estaban nada más pensando en sus problemas, sino que estaban metidos en un proceso físico. Sentían toda la complejidad de su situación en el cuerpo, como una especie de clima interno, mucho antes de poder explicarlo con lógica y claridad. Este descubrimiento tan potente llevó a Gendlin a ponerle nombre a la base de todo este proceso, la experiencia implícita. Y este es, de hecho, el verdadero fundamento de cómo vivimos nuestro mundo, momento a momento. Entonces, el punto crucial es este. La experiencia implícita es inmensamente más rica, más compleja que cualquier palabra o etiqueta que le pongamos. Es como sentir un paisaje completo, con todos sus detalles, y las palabras que usamos son apenas una pequeña foto de ese paisaje. La sensación sentida, o felt sense, es como nuestra puerta de entrada a ese paisaje. Es la forma en que toda esa experiencia implícita se nos presenta físicamente, muchas veces en el pecho o en el estómago, como un algo, un no sé qué que todavía no tiene nombre. Y esto lo ilustra perfectamente. La sensación sentida no es una emoción simple como tristeza o enojo. No, es mucho más. Es una fuente de significado que está esperando a ser descubierta. Y lo más increíble es que cuando le prestamos atención, no solo la entendemos, sino que empieza a moverse, a cambiar, a transformarse. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo le hacemos para pasar de esa sensación vaga a un cambio real? Porque no se trata solo de sentir por sentir, sino de un proceso activo, de crear un nuevo significado que nace desde esa misma sensación. Este concepto, llevar adelante, es clave, porque no se refiere a entender algo nuevo en la cabeza. No, se trata de experimentar un cambio tangible, un alivio, una sensación de espacio que se siente, literalmente, en el cuerpo. Aquí tenemos el mapa del proceso, por así decirlo. Es como un baile entre sentir, buscar una palabra o una imagen y luego checar si esa palabra le queda a la sensación. Y cuando la palabra correcta finalmente hace clic, ¡pum!, el cuerpo responde con una especie de alivio. Un ¡ah, sí, eso es! Justo ese, es el momento del cambio. Pero claro, ¿qué sucede cuando esta experiencia interna, esta sensación corporal, es de un dolor profundo, de caos, o de un vacío total? Esto es súper relevante cuando hablamos de depresión o de trauma. En estas situaciones, la conexión con este proceso corporal tan natural se interrumpe o se distorsiona por completo, y los ejemplos que nos da el material que analizamos son, muy, muy poderosos. Fíjense cómo esta persona, Ana,
No describe su estado como un bajón o tristeza, sino como una realidad física aterradora, la sensación de estar cayendo sin poder agarrarse de nada. Es el cuerpo viviendo el colapso. Y aquí Griselda explica algo increíble, cómo su propio cuerpo se convirtió en una armadura. Esa rigidez era un intento desesperado por no desmoronarse, por mantenerse de una pieza frente a un caos interno que sentía que la iba a deshacer. Estos casos, que son tan intensos, nos dejan ver la importancia vital de nuestra conexión con este conocimiento corporal. No es un lujo, para nada. Es algo fundamental para poder orientarnos en la vida. Al final, el trabajo de Gendlin le da una vuelta completa a cómo vemos el cuerpo. Ya no es solo una máquina, lo presenta como lo que es, una fuente de sabiduría, una guía, un sistema que se organiza a sí mismo y que en el fondo siempre sabe hacia dónde necesita ir la vida para seguir adelante. La gran lección de todo esto es que dentro de cada persona hay una especie de brújula interna. Aprender a escuchar esa sensación vaga, ese algo que todavía no tiene palabras, no es solo para la terapia. Es una habilidad esencial para navegar la vida. Es el primer paso para permitir que nuestra propia experiencia, la más profunda, nos vaya guiando.